Son muchos los personajes de la historia mexicana que han vivido envueltos en el misterio. Varios se vieron implicados en hechos que no tienen explicación alguna. Vamos a contar la historia de uno de esos personajes. Muchos lo consideran un ser que obraba prodigios, mientras que otros indican que todo lo que de él se cuenta es completamente falso y que en la actualidad es un negocio bastante lucrativo. Más allá de estas posturas, vale la pena conocer esta curiosa biografía, de modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta los milagros del niño Fidencio. Su nombre fue José Fidencio de Jesús Constantino Cíntora, de origen guanajuatense. Nació el día 13 de noviembre de 1898. Durante sus primeros años fue un fiel católico. Solo cursó hasta tercer grado de primaria y cuando tenía 10 años, Fidencio perdió a sus padres. Fue tal su apego a la iglesia que se convirtió en monaguillo, siendo un joven solitario y de aspecto melancólico. Su único amigo era el cura, a quien apoyaba durante las misas. Llegó el año de 1912 y Fidencio partió hacia Morelia. Ya ahí se dedicó a varias actividades, siendo una de ellas la de mozo y cocinero. Decían que le gustaba bastante la cocina, sin embargo, le interesaba todavía más el ayudar a las mujeres que asistían a quienes daban a luz y le gustaba lavar las prendas sucias después de los partos. Las curiosas aficiones de Fidencio llamaban la atención de quienes lo conocían, y más curioso fue todavía cuando comenzó a usar plantas para elaborar supuestas medicinas y aliviar distintas dolencias. Durante 1921 se enteró de que uno de sus amigos de la infancia vivía en Espinazo y necesitaba que alguien cuidara de sus hijos, de manera que Fidencio se mudó al lugar para apoyarlo, y justamente sería en Espinazo donde comenzaría a llevar a cabo distintas curaciones. Las primeras se basaban en aliviar el dolor de personas con algún malestar físico por un golpe o lesión. Lo que nadie esperaba era que también sería capaz de curar distintas enfermedades que en ese entonces eran todavía un notable desafío para la ciencia médica. Debido a una peculiaridad, Fidencio era lampiño y su voz sonaba aguda como la de un infante, motivo por el que le llamaban el niño Fidencio. Ya para 1927 se convirtió en el curandero de la zona, sanaba grandes lesiones, várices y hasta extraía tumores. Decían que era un iluminado, mientras otros pensaban que era un santo y unos más suponían que era el Cristo de esa época. Se le hicieron fotografías donde posaba asemejándose al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen de Guadalupe, mientras que el propio Fidencio decía ser un instrumento en manos del Altísimo. Desde muy temprano, Fidencio iniciaba las curaciones. Los pacientes eran tantos que desde la noche anterior elegía a los que serían atendidos al día siguiente. De hecho, tenía una agenda. Ciertos días atendía a los que tenían problemas de los ojos, mientras otro a quienes sufrían alguna enfermedad mental, y en otra ocasión efectuaba operaciones. Surge la duda sobre los métodos empleados para sanar, y antes de hablar de ello, vale la pena decir que son muy poco convencionales, aún para los curanderos ordinarios. Veamos, Fidencio empleaba la hidroterapia, y esto consistía en bañar a quienes padecían males contagiosos durante varios días.
los bañaba en un estanque llamado el charco o el charquito. De hecho, los peregrinos siguen usando ese charco en la actualidad. Se cuenta que sus aguas eran milagrosas debido a que el mismo Fidencio se bañaba en ellas. Varias veces usaba la telepatía y solo con ver al enfermo diagnosticaba su mal y al momento le asignaba un tratamiento. La quinoterapia se basaba en subir a un columpio a los paralíticos o a la gente con problemas para moverse. Los columpiaba un par de veces y los soltaba. Asombrosamente, las personas que habían perdido la capacidad de moverse lograban caer en pie y caminaban. Dicho columpio también le servía a los mudos o a la gente con problemas mentales. La meloterapia consistía en que Fidencio cantaba y lloraba mientras imponía las manos sobre los enfermos, mientras que otras ocasiones decía a los pacientes que se acostaran en el suelo formando una fila y Fidencio caminaba sobre sus vientres. La impactoterapia era más curiosa todavía. Fidencio se subía a la azotea y lanzaba a la muchedumbre frutas y huevos. La gente pensaba que si aquellos objetos los golpeaban en la parte de su cuerpo que dolía o donde se encontraba la enfermedad, simplemente sanarían. Durante horas, sus ayudantes subían a la azotea más y más cajas de huevos, manzanas, naranjas y tomates. Y usaba otros métodos más curiosos todavía, destacando que a los ciegos y sordomudos los metía en una jaula donde se encontraba un puma sin dientes, y era tal el impacto psicológico que los ciegos podían ver y los sordomudos escuchaban y hablaban, mientras que al tiempo de operar, en lugar de un bisturí, usaba vidrio de botellas y de esa manera extraía los males del cuerpo del paciente, mientras que sacaba muelas usando unas pinzas convencionales, y vale la pena mencionar que nunca usó ningún tipo de anestesia, siendo el 8 de febrero de 1928 el Centro de Curaciones de Espinazo fue visitado por un personaje que nadie esperaba. Se trataba del presidente Plutarco Elías Calles. Muchos decían que padecía lepra. Llegó acompañado por otros hombres muy influyentes, destacando a Juan Andreu Almazán, Aaron Sáenz y Dámaso Cárdenas. Llegó y los presentes cantaron el himno nacional. Llama la atención que Plutarco Elías Calles era un convencido anticlerical y Fidencio, además de católico, había sido monaguillo. Fidencio le da a beber flores de Castilla en miel, le unta pomada hecha con jabón y tomate y finalmente lo venda. Fue que Calles le dijo que él era el único que había sido sincero con él sobre su enfermedad y que los médicos nada habían podido hacer. Finalmente, el presidente Calles se vistió con una de las túnicas de Fidencio y abandonó el lugar. Nadie se imaginaba que aquel hombre milagroso dejaría este mundo el 19 de octubre de 1938. No quedaron claras las causas. Lo que sí fue un hecho era el gran impacto de su obra. De hecho, varias de sus pertenencias se consideran objetos santos. Incluso hay un lugar donde plasmó sus huellas. Si nos ubicamos en la época actual, existen personas llamadas cajitas. Se trata de gente que funciona como mediadora y Fidencio sigue sanando a través de ellas. Las fotos y otras imágenes del niño Fidencio son un gran negocio en Espinazo, y en los aniversarios de su nacimiento y deceso, el centro de curaciones se llena de sus devotos. Sin embargo, el ambiente es festivo.
mientras que las curaciones no cesan. No queda claro si esto tiene alguna explicación lógica o simplemente fue una creencia del colectivo. Sin embargo, no deja de ser una historia de lo más interesante. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.